buenos días con todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a Voces que Transforman y Luchan por una Vida Libre de Violencia. Este es un programa creado por y para adolescentes y jóvenes del distrito de Villa El Salvador. Y hablamos acerca de nuestros derechos sexuales y reproductivos y de cómo vivir en una sociedad libre de violencia y en igualdad. Gracias por estar aquí presentes y bueno, iniciemos con el programa. Yo soy Yadira Pichén Quintana, alumna de la institución educativa 6065, Perú, Inglaterra. Soy Patricia del Río, periodista y escritora, y los acompañaré en este podcast para hablar sobre Voces al Poder y cómo ha impactado a los adolescentes de nuestro país. Gracias a este proyecto hemos podido reconocer qué tan importante es conocer, defender y ejercer nuestros derechos como adolescentes. Lo interesante de este podcast es que vamos a escuchar la participación de los propios protagonistas, profesores, alumnos, personal de salud también. Así que les voy a pedir a los que nos acompañan en este panel, Yadira, ¿qué te parece si se presentan? Por supuesto. Antes de arrancar, queremos darle la bienvenida a personas súper importantes que están aquí con nosotros acompañándonos. A ver, empezamos por mi derecha. Yo soy José Rivera, un estudiante de Educación República de Bolivia. Estoy en el grado de quinto G. Actualmente soy un líder y activista adolescente que ya lleva 3 años participando en este proyecto. Muy bien, Josué, bienvenido. Buenos días con todos. Mi nombre es Willy Alberto Sánchez León, director de la Institución Educativa República de Bolivia, que atiende a más de 2.000 estudiantes, padre de 2 hermosos hijos y, bueno, vengo a conversar, a hablar sobre este programa de Voces al Poder de los Jóvenes. Muchas gracias, profesor. Buenos días, mi nombre es Sofía Sánchez Salazar, yo soy psicóloga, trabajo en el Centro Materno Infantil San José de Villa El Salvador hace ya más de 17 años, soy parte integrante del equipo de adolescentes y tengo también 2 niños, una niña que ya está en etapa prepuber, ¿no? Muy bien, Sofía. Como vemos, Yadira está representado un espectro amplio de lo que ha sido el programa Voces al Poder. Así es. Vamos entonces nosotros a empezar en esta primera sección tratando de entender qué fue lo que se encontró cuando llegó el programa Voces al Poder. ¿Cuánto sabían los jóvenes sobre salud sexual y reproductiva? ¿Cuánto sabían sobre violencias? Así que te empezamos preguntando a ti, Josué, ¿qué problemas enfrentaban las y los adolescentes en Villa El Salvador cuando llegó el programa Voces al Poder? Realmente la mayoría de jóvenes no sabían sobre sus propios derechos. Algunos desconocían o no entendían qué es lo que los protegía realmente. Algunas veces los jóvenes tenían miedo de hablarlo con los mayores debido a ser discriminados o de que no se tome su propia palabra. Me imagino, Yadira, y acá me gustaría también tu experiencia, que había mucho temor, mucho prejuicio a hablar sobre estos temas. Así es, exacto. Como bien lo comentaste, compañera, estos temas no eran muy tratados en las instituciones educativas porque más que nada decían como que si hablas de educación sexual integral, estás incitando al adolescente a que haga cosas indebidas, lo cual no es así. Y en nuestras instituciones educativas, por lo que cual muchos estudiantes hemos podido recolectar que le enseñan de una forma muy general, muy previa. No es como que, le enseñan a profundidad. No, simplemente como que, ya en lo largo de tu vida vas a aprender. Y no hay mucho tabú, mucha vergüenza a veces sobre el tema, se ve la sexualidad como algo negativo y no como si fuera parte de nuestro desarrollo humano. Exacto, más que nada en los adolescentes, porque no tocan esos temas y es por ello que los adolescentes también dicen, no, tengo miedo, les da vergüenza y no hablan así naturalmente, en lo cual siento que eso está mal. Y en tu experiencia, Josué, antes de pasar a los siguientes panelistas, esta falta de información, ¿cuáles eran los problemas que le traían a los adolescentes? Algunos adolescentes llegaban a tener un daño psicológico, algunas veces se ponían antisociales, tenían miedo de expresar lo que les estaba pasando y no sabían a dónde acudir o quiénes podían ayudarlos. Me imagino. Profesor Willy, cuéntenos por favor un poco cómo, antes de la llegada de Voces al Poder, cómo manejaba usted el tema en el colegio. Usted es director de un centro educativo, nos acaba de explicar eso, y cuéntenos un poco cuál era la aproximación a los chicos con este tema. Sabemos que la educación y salud deben de estar integrados. Antes de este programa no se hablaba de derechos sexuales y reproductivos en los adolescentes. ¿Qué es eso? El docente decía, ¿dónde dice qué es eso? Con este programa
hemos querido nosotros un poco llamar la atención, no solo de los profesores, sino también de los padres, incluyendo temas a que nuestros adolescentes merecen tener información. Hay situaciones de riesgo que los adolescentes lo toman como normal, ¿no? Cuando el enamorado le pega a la enamorada, por ejemplo, por ponerle un ejemplo así sencillito entre estudiantes, y eso a veces lo asumen como que es normal, es su pareja y le puede pegar, y eso no puede ser así. Si ellos conocen sus deberes, sus derechos, saben que no es así. De acuerdo con las encuestas que se han hecho en otras oportunidades sobre el tema, por ejemplo, el hecho de que los jóvenes no usaran preservativo en relaciones sexuales cuando ya tienen una vida sexual activa, y que las chicas no supieran que era un derecho exigirlo. Ese es un tema muy, muy importante, porque al final quien se perjudica en este tipo de relación a veces son las mujeres, que frustran su vida, y si no hay apoyo en la familia, peor, ¿no? Nos ha pasado casos de estudiantes muy, muy, muy capaces, pero al salir embarazadas y no tener el apoyo, truncan su vida. Y eso no queremos. Y Sofía, tú trabajas en un centro materno infantil, tu público objetivo son los muchachos y las jóvenes adolescentes. Sin esta articulación, ¿cómo era antes? ¿Cómo captaban a los chicos para poder darles información o darles asesoría? En esos casos sí era muy difícilmente que se vean adolescentes en el área al menos de salud mental, ¿no? Y si llegaban a atención de salud sexual reproductiva era porque ya estaban gestando, ¿no? Ya estaban en un problema. Exacto, ¿no? Entonces se ve que hay muchos hogares disfuncionales y eso conlleva que los adolescentes busquen entre sus pares información que muchas veces es inadecuada, ¿no? Ellos no contaban con un espacio de escucha, desconocían, ¿no?, que podían acceder a información, a orientación de manera gratuita, ¿no? Como dijo Yadira, por la vergüenza, por el miedo, ¿no? Entonces los resultados que se evidenciaban eran embarazos no deseados o abortos que los padres inducían a sus hijos porque decían, eres muy joven para ser mamá, ¿no? Pero no eran pues abortos adecuados, ¿no? Todo ello, de hecho, pues repercutía en una deserción escolar. También a futuro lo que se observaba era violencia, ¿no? Yo también he realizado pautas de crianza en Pronoís y se ven jóvenes de 23 años y no es un niño, es 2 niños que ya están creciendo y que las pautas que brindan son de violencia, ¿no? Porque es lo que aprendieron en sus hogares. De acuerdo, Sofía. Entonces tenemos un esquema en el que la violencia se vuelve estructural y se va perpetuando en la siguiente generación, además, ¿no? Bueno, hemos escuchado cómo era el panorama cuando llega el programa Voces al Poder a estos centros educativos. Ahora vamos a ver en el siguiente bloque cómo se fueron implementando los talleres para que esta situación cambie. Muy bien, Yadira, ya hemos visto cuál es este panorama en el que se instala el programa. Ahora lo que nos interesa saber es cómo se instaló y cuáles fueron los talleres que recibieron los chicos. Bueno, los chicos recibieron información de todo tipo, ya sea de estereotipo, de violencia de género, de prevención del embarazo adolescente, tratamos lo que fue las ITS, temas en generales. Pero nosotros todo esto no nos lo quedamos, sino que también nosotros hicimos réplicas entre pares. Así, desde nuestro propio lenguaje adolescente, lo pudimos dar también a las demás adolescencias y así también que de una forma lo puedan entender. Muy bien, en el Perú el tema es sensible, muchos padres no comprenden todavía la importancia de la educación sexual integral, pero justamente la idea de estos talleres es empezar de a pocos, empezar con grupos controlados para luego ver cómo se replica, lo acabas de decir muy bien, Yadira, cómo se replica este modelo en otros centros educativos. ¿Qué temas se trabajaron durante los talleres, Josué? ¿Cuál fue el que te pareció el más interesante? Bueno, se trabajaron diversos temas como sería prevención de embarazo adolescente, mitos del amor romántico, que son las ITS, la ESI, nuestros derechos sexuales y reproductivos. A mí el que más me interesó fue mitos del amor romántico, ya que en mi adolescencia el tema del enamoramiento a veces afecta en los estudios o en mi propio desempeño estudiantil. Así que
con esa información que me fue dando Flora, yo al inicio no me percataba de algunas cosas que sucedían en mi entorno, pero según se me brindaba la información, me podía informar más, y cuando una amiga me pidió ayuda en ese tema, que estaba teniendo problemas con su pareja, yo pude ayudarle debido a que ya tenía la información precisa. A ver, Josué, ayúdame a mí. Un mito del amor romántico. Estoy segura que reproduzco más de uno a la vejez. Sería que tu pareja, si te llama, te insiste a cada rato, eso no es amor, eso es acoso, ya que no siempre debemos decirle a la pareja dónde estamos. Para eso está la confianza que tiene uno al otro. De acuerdo, y también estas relaciones tóxicas, ¿no es cierto? Plagadas de celos, eso no es amor, ¿no? Algunas veces los celos llegan tan lejos que hacen que su pareja no tenga amigos, no tenga una vida social aparte de ella. Muy bien, interesante. Así que descubrieron cosas que no sabían. Yadira, si tú tuvieras que elegir qué tema te parece fundamental, todos son importantes, pero Claro. alguno que te haya parecido más relevante. Lo que son los embarazos adolescentes, que más que nada que por el simple hecho que las adolescencias no tengan la información necesaria, ya hay muchas consecuencias, ya sea que dejan el colegio, tienen inseguridades en su mismo colegio, sufren discriminación o burlas de los demás estudiantes. Entonces, ese es un problema que considero que para mí que es uno de los más importantes que hay. Como decía Sofía, además, chicas que son obligadas a abortar en las peores Exacto. condiciones, que pueden incluso perder la vida en un proceso como ese. Y es muy ¿no? riesgoso también. Por supuesto, atenta contra la salud psicológica y contra la salud física. ¿Cómo se hacían las réplicas de estos talleres para que llegaran a más chicos? Bueno, nos reunían, por ejemplo, sacaban de cuarto A, cuarto B y cuarto C, sacaban dos chicos. Y entre los cuartos se reunían. Se reunía segundo con segundo, tercero con tercero, cuarto con cuarto, así. Entonces, entre grupos elegíamos un salón. Entonces, por ejemplo, elegíamos quinto. Entonces, si yo estaba en cuarto, yo iba a quinto y lo replicaba. Y era me gustó demasiado esa experiencia porque chicos siendo de quinto de secundaria no lo sabían. Era como que un tema nuevo. Ya ellos lo veían algo como que gracioso. ¿Y no te daba roche? Sí, al principio sí me daba imagino, vergüenza. ¿no? Ir a hablar de salud reproductiva. Una niña de cuarto de secundaria a un salón de quinto, de media, yo me hubiera muerto de pánico antes de entrar. Yo te lo juro que sí. Yo estaba pero súper nerviosa, pero en ese momento me puse seria. No sé de dónde saqué, pero me puse seria yo para poder hablar. Y bueno, sí, les sirvió bastante también a ellos. ¿Cómo fue el seguimiento, profesor Willy, de estas actividades dentro de la escuela? ¿Cuál era la participación ya, digamos, del staff de profesores, ¿no es cierto? Sí, ellos porque primero se formó un grupo, ¿yo? Como ¿no? te explicaba, no ha sido abierto para todos, ¿no? Teníamos que seleccionar un grupo de estudiantes líderes que tengan el perfil para formarlos a ellos y ellos a su vez al resto de sus compañeros. Los auxiliares, los profesores nos apoyaban dándonos una lista, ¿no? de estudiantes que tengan el perfil y cuyos padres también apoyen, porque es importante el apoyo del padre de familia. Se les seleccionaba y ahí tenían estos talleres, ¿no? Y ahí todos estos temas que ellos han hablado se los ha profundizado. Y sobre todo yo rescato, al margen de los temas, lo del liderazgo, que es importante en ellos, tener ese liderazgo, el empoderamiento, porque saber decir en el momento sí, saber decir en el momento no es importante en ello. Y esto le va a quedar para toda la vida, porque no solo le va a servir para estos temas, sino en toda su vida. En su experiencia, Willy, muchas veces se dice, no, eso no es materia de trabajo en colegios, eso se tiene que hacer en la casa. Los papás tienen que educar a los chicos en casa sobre la salud sexual reproductiva y eso no es un tema que le corresponde al colegio. ¿Los padres hablan con sus hijos de esos temas? Miren, es un tema a veces polémico, ¿no? Porque yo creo que ambas, o sea, tanto la familia como la escuela deben de tratar, cada uno desde su ámbito, cada uno desde lo que le corresponde, pero a veces, le digo, ambas partes fallan. En la familia no se les habla y en el colegio tampoco, o limitamos los temas. Me ha pasado, profesores, tutores dicen, me cuesta abordar el tema. Miren, ¿por qué? Porque si es que uno retrocede, nuestra formación, ya sea universitaria, de instituto, no tiene estos temas. ¿Dónde te formas? Te autoformas. Cuando eres padre, cuando tú revisas. Porque del Estado, en la universidad, instituto, no hemos hablado de estos temas.
y nos cuesta a veces, a unos más que a otros, darles cómo les digo a los estudiantes, cómo le digo a un padre, cómo le hablo, y a veces ambos no tocamos el tema y la desinformación es una consecuencia de tal vez las decisiones que toman los estudiantes. Y Sofía, me imagino que desde la perspectiva de tu mirada de una psicóloga, es muy distinto cuando alguien recibe información que ha sido evaluada, probada, que sabe exactamente qué puntos tocar, a que un chico googlee cualquier cosa en Internet, ¿no? ¿Cómo ayudan estos talleres a que la información sea más fluida, ¿no? Claro, justamente, como decía el Willy, los papás a veces solamente se enfocan en el temor de que no salga embarazada. Y no es solo ese ámbito, ¿no? Es también la prevención de infecciones de transmisión sexual, es lo que mencionaba Josué, estos mitos del amor romántico. En los talleres que yo empecé a dar en el mes de enero, justamente hubo un adolescente que al hacer la discusión de casos sobre esto de que el enamorado llamaba a cada momento y qué te parecía si era o no violencia, la adolescente decía, pero está bien. Y yo, no, te está vigilando las redes, está prohibiendo cosas y tú eres libre de elegir, ¿no? Entonces, sí, también los medios del Internet dan a veces sobreinformación que hasta los mismos padres leen y cometen el error de orientar bajo esos mitos a sus hijos, ¿no? Y me imagino, Sofía, que es muy contraproducente a un chico de 15, 16 años decirle, si tienes relaciones, te boto de la casa, o hacerlo todo desde un punto de vista punitivo, ¿no? Y castigos y pobre de ti. Eso no es precisamente un tipo de tratamiento que ayude a los chicos a tomar decisiones, ¿no? Y lo peor que se nota es de que han sido padres que también han sido ausentes en afecto. Han estado casi todo el tiempo fuera y a los chicos solamente les dejaban órdenes, ¿no? Pero llegaban a la casa y no preguntaban cómo te ha ido, con quién has estado conversando, y las prohibiciones, ¿no? Pobre de ti que a esa edad tengas enamorado. Todavía tú no debes de tener hasta que termines la secundaria, ¿no? Entonces hay muchas cosas que a los padres les es muy difícil comprender. Muy bien, clarísimo. Bueno, todo esto ha sido lo que se ha trabajado en el primer año, que son réplicas y así. En el siguiente segmento vamos a ver todo lo que fue la agenda juvenil, así que ya regresamos. Bueno, todo lo que estuvimos hablando fue lo que se trabajó en el primer año, pero en el segundo año trabajamos lo que fue en la construcción de la agenda juvenil, donde todos los adolescentes nos reunimos, reflexionamos, dialogamos y así pudimos llegar a concluir en ciertas problemáticas que hay dentro de nuestro contexto como adolescente. A mí me gusta pensar, Yadira, en una agenda como los puntos, como nosotros la agenda que llevamos personal sobre las cosas que tenemos que hacer en la semana, por ejemplo, ¿no es cierto? Es una lista de prioridades, pero qué importante es que esa lista no se haga de arriba hacia abajo, que venga alguien que decida qué cosa es importante para ti. Así que ahí les voy a preguntar a Josué que me ayuden a comprender cómo ustedes mismos pusieron los temas que les interesaban sobre la mesa para construir la agenda adolescente. Bueno, esta agenda se ha construido realmente con las 5 instituciones educativas que serían Rey Juan Carlos de Borbón, República de Bolivia, Perú, Estados Unidos, Perú, Inglaterra y Pachacute. También con los colectivos Flaves, Arle y Entre Amigos, quienes todos los jóvenes, cada uno empezó a poner temáticas diferentes sobre cuáles eran los problemas en su propia comunidad, que ellos vieran que se necesitaba una atención inmediata. Y con toda la información se hicieron papelotes donde expusieron cada uno de sus temas y Flora vio temas precisos que se necesitaban atención inmediata y sintetizó esa información poniéndolo en 3 puntos claves que sería la prevención de embarazo adolescente, violencia de género y ciberbullying. Me imagino, Josué, que fue muy gratificante sentirse escuchados, ¿no? Que ustedes mismos decían, oye, esto
nos molesta, ¿no? Sí, realmente me sentí muy feliz ya que nosotros como jóvenes pudimos participar en un proyecto que no sabíamos que podíamos tocar realmente, como era temas que solo se nos enseñó desde chiquitos, que los adultos debían encargarse de esos problemas. Nosotros como jóvenes, al participar en esto, nos ayuda a formar un lado activista. Y de esta propuesta que ustedes mismos construyeron, Yadira, salió la idea de plantear una ordenanza. Cuéntanos, por favor, que eso me parece un punto fundamental, porque no se queda solo en la construcción de una agenda para ustedes, sino que buscan incidir en el rol que tienen, por ejemplo, las autoridades, ¿no? Sí, déjame te cuento un poco de la ordenanza. Bueno, como bien ya lo comentó mi compañero Josué, que buscamos más que nada las problemáticas de todos los adolescentes. Entonces, lo que más se vio fue lo que es el acoso callejero. Y este acoso callejero desde ahí surge porque ya no es como que solamente en la calle, sino que también ahora le dan un mal uso a lo que es la tecnología. Es ahí donde empieza el acoso cibernético. Entonces, es por ello que ya vimos lo que es. Justo aquí presento la agenda adolescente que tenemos aquí. Miren un poco. Bueno, esta ordenanza ya había salido en el año 2016, solamente que no era promovida. Y entonces nosotros agregamos lo que es prevención y se pudo crear así la agenda adolescente. Y cuéntanos, en esta ordenanza, ¿qué cosas se estaba incluyendo? ¿Qué cosas, además de prevención? Previene, prohíbe y sanciona lo que es el acoso cibernético. El acoso cibernético. Esta ordenanza ya había salido en el año 2016, solamente que no era promovida. Y lo que buscábamos los adolescentes era volver a promoverla para que sea conocida. Y Sofía, me gustaría tu experiencia desde el Centro de Salud a la hora que reciben este material. ¿En qué los ayudó? ¿Cómo los ayudó a ordenar también la oferta que ustedes tienen para acercarse a los adolescentes en estos temas? La agenda fue socializada en un curso de formación que tuvimos todos los profesionales de salud, ¿no? Participamos 3 centros maternos infantiles. También, al igual que los adolescentes, nos refrescaron en temas sobre salud sexual reproductiva, las normas técnicas, donde está la base de la atención integral en el adolescente. Y para mí fue emocionante y a la vez una novedad, ¿no? Cómo es que los adolescentes presentan estos puntos de agenda, y ahí también hubo la participación de representantes de la municipalidad y se dio a conocer, ¿no?, de que existe esta ordenanza. Me parece algo muy innovador y que es muy importante que se socialice entre todos, ¿no? Desde tu perspectiva de psicóloga, el ciberacoso me parece una realidad que muchos padres no vivimos, porque no existía cuando nosotros éramos adolescentes, y muchas veces los chicos no cuentan por el mismo temor a que el padre le diga salte del Instagram, ya no tienes TikTok. Cuéntanos un poco cómo han ido ustedes también como personal de salud adecuándose a estas nuevas realidades. Claro, ahora todas las redes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué menor no tiene pues su celular con el acceso a la cámara, al internet? Y de verdad que sí hay muchas frases que escriben los adolescentes que son ofensivas, ¿no? Y que van provocando en ellos una baja autoestima, introversión, ¿no? O sea, de por sí ya de repente la personalidad del adolescente es introvertido y esto lo hunde más, ¿no?, por decir así. Y los riesgos de, por ejemplo, entablar relaciones inadecuadas vía redes sociales también, ¿no es cierto? A veces se relacionan con gente que no conocen, ¿no? Así es, a través de los juegos, ¿no? Se involucran personas adultas haciéndose pasar como adolescentes, ¿no? Me imagino, Willy, que tener una agenda adolescente es una herramienta muy útil para el colegio para poder implementar medidas, para tomar decisiones, para saber dónde están los peligros. ¿En qué cambió la mirada que tenía el colegio sobre sus propios alumnos una vez que se consiguió esta agenda tan importante? Miren, abordar los temas, yo creo, polémicos, que nos ayuden a generar este juicio crítico, que es lo que queremos fomentar en las instituciones educativas. Abordando temas polémicos, por ejemplo, el embarazo de una adolescente que ha sido violada, el aborto, por ejemplo. ¿Qué piensa el alumno? ¿Cuál es su posición? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Está permitido en el Perú? ¿No está permitido? ¿Qué piensas tú como adolescente? O sea, que él se forme un juicio crítico de estos temas. Ahora, como lo decían muchos, y esto también lo hemos escuchado, lo del piropo, ¿no? Pero unos piropos groseros,
ahí este adolescente está siendo víctima de violencia, pero no era consciente de eso. Ahora, sabiendo sus derechos, ¿no?, reproductivos, sexuales, conoce más y se queja. Yo pienso que esta agenda ha marcado una pauta desde como escuela, nosotros qué visión o qué queremos. O sea, porque no solo nos vamos a limitar a darle charlas de educación sexual integral sobre el embarazo, no, yo creo que no solo es eso. Sí, la información es importante, pero también la decisión que ellos van a tomar. ¿En qué momento ellos van a tomar una decisión importante? ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo un adolescente debe tomar una decisión importante? ¿Cuándo? ¿Quién lo decide? ¿El padre? ¿Lo deciden ellos? Por ejemplo, una es esta, ¿no? El enamorado, le prueba, vamos a tener relaciones. ¿Qué va a decir la otra persona? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? O sea, tiene que ser consciente de que decir por qué sí, por qué no, y por eso es importante, siempre yo digo esto, el empoderamiento en los estudiantes. Hemos tratado de que esto, porque estos temas se toquen, no necesariamente en los temas de CIT, personal social, en las diferentes áreas, comunicación, en diferentes áreas tocarse estos temas y tocarlo como una especie de debate. Claro, porque una ETS finalmente una enfermedad de transmisión sexual finalmente se cura, ¿no es cierto? En la mayoría de los casos el chico recibirá un tratamiento y se curará, pero ¿y el alma de esa persona? Eso. ¿No? ¿Y marca. qué pasa con esa niña o esa chica que de pronto tuvo relaciones porque se sintió presionada, ¿no? O aquella que tuvo o se contagió de una enfermedad de transmisión sexual porque su pareja no quiso usar preservativo, ¿no? Ya, ahí viene un poco, ¿y a quién le pregunto? Y tengo esta presión, ¿con quién lo consulto? ¿Con mi mamá, mi papá? Va a depender mucho la confianza. Con mi profesor, a veces recurrimos a amigos, ¿no? Amigos, amigas que tienen más experiencia y no necesariamente es el mejor consejo. Muy bien, Willy, porque creo que el colegio tiene que ser el espacio seguro donde el chico sabe que puede contar lo que le está pasando, al igual que un centro de salud materno-infantil. Tienen que ser lugares a donde los adolescentes pueden acudir y sabrán que serán escuchados, sobre todo cuando sabemos que los casos de violación sexual se dan principalmente en niños y adolescentes en ambientes intrafamiliares. Si en tu casa está el agresor, ¿a dónde vas a ir? Y si el colegio no te abre esa puerta. Y es por ello que se creó la Agenda Adolescente, la voz de la nueva generación, jóvenes luchando por el cambio. Y bueno, este fue uno de los más grandes proyectos que tuvimos con las adolescencias, pero eso no fue lo único, sino que también tuvimos más componentes, muchos más divertidos que ya lo estaremos viendo más adelante. Ahora nos van a contar cómo hacían sus videos de TikTok los chicos. Bueno, una de las experiencias que más disfrutamos fueron hacer los TikToks, los videoblogs, los programas radiales, ya que también tuvimos talleres sobre cómo llevar eso. Entonces, desde nuestro propio lenguaje adolescente también podíamos comunicar y fue algo súper divertido, súper chévere. Lo que no se comunica no existe. Todo este esfuerzo no tendría el impacto que va a seguir teniendo si es que no se buscan las formas adecuadas de transmitir la información. Y gracias a Dios los chicos en esta época son comunicadores natos. Todos tienen un celular, una cámara, se saben el baile de moda y pueden usar esas herramientas para involucrar a más jóvenes y adolescentes. Así que, Josué, cuéntanos un poco tu experiencia haciendo estas piezas comunicativas y cómo fueron los talleres. Fue una experiencia muy divertida y al inicio yo cuando hice mi primer video estaba muy nervioso realmente porque no era mucho de grabar TikToks o hacer cuñas radiales. Pero poco a poco, con cada evento que se realizaba para grabar videos y comunicar los diferentes temas que habíamos tocado, me fui desenvolviendo más y haciéndolo más tranquilo, más relajado. ¿Y alguna pieza que te gustó en particular? Cuéntanos a ver qué ideas se les ocurrieron, porque además no solo se trata de usar la herramienta, sino usar el lenguaje apropiado, la forma como un adolescente habla, se comunica. Más me gustó cuando hicimos los TikToks, cuando hicimos uno de los bailes populares sobre la prevención de embarazo adolescente. Metimos ese tema. Mientras grabamos los videos, realizamos los bailes y informábamos también por ahí.
Fue una experiencia muy divertida, ya que fue nuestra propia información. No es que Flora nos diera un guión directo, sino que nosotros dábamos las ideas y ellos lo transformaban en las palabras en guiones, donde nos hacían grabar los videos, y esos videos se publicaron, ayudando a muchos jóvenes. Muy bien, y Yadira, cuéntame tú un poquito también tu experiencia, algún spot que te haya gustado más, cómo era el proceso de creación de las piezas audiovisuales. Tuvieron también programas radiales en vivo, hubo un montón de experiencias retadoras, ¿no? Por supuesto, a mí lo que más me gustó fue los programas radiales, porque una cosa es que tú lo veas el programa en vivo, pero atrás de eso es como que, uno se está desesperando, decir, no, ¿qué voy a decir? Me voy a poner nervioso, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces son un montón de ideas que surgen en ese preciso momento, y son un montón de sentimientos también que en ese momento te da todo ahí. Entonces, por ello que a mí me gustó más eso, sentir esa adrenalina de poder sentirme súper nerviosa y después ya salir en vivo toda serena. Pero ustedes me contaban de creo que fue una pieza grabada que hicieron, que era Sin globito no hay fiesta. ¡Ay! Cuéntanos, por favor, ¿qué quiere decir eso? Sí, justamente porque también hay lo que es el día del condón, de cómo cuidarnos y de cómo usar métodos anticonceptivos. Y entonces, el Sin globito no hay fiesta era para promover el uso de los preservativos. Sí, que si no me recuerdo era el 13 de febrero, justo un día antes del 14, o sea, para que lo usen, pues no. Entonces por ello lo difundíamos como adolescentes, y es algo gracioso, súper gracioso, pero que de alguna u otra forma también está informando y está comunicando a las demás adolescencias. Y profesor Willy, ahí creo que los chicos tienen una lección que darnos a los adultos, porque nosotros a veces los criticamos porque están todo el día con el celular y haciendo bailes, pero estas generaciones son mucho más eficientes comunicando que lo que éramos nosotros. Miren, a veces estos videos cortitos, estos TikToks, calan más rápido que una charla. 1 hora, 2 horas con los estudiantes, se aburren y no entendieron nada. En estos videitos, más rápido se capta el mensaje. Entonces, es como se expresan los jóvenes. Nuestro público objetivo son los estudiantes, adolescentes, que tienen otra mentalidad, otra forma de aprender. Somos nosotros a veces el problema, los adultos que nos cuesta, y somos tradicionales, ¿no? Y nos cuesta aceptar esto. No todo lo que está en redes sociales es malo, no todo. Pienso que es una forma muy interesante y productiva, ¿no? Cómo se expresan los estudiantes. Y Sofía, en términos psicológicos, ¿cuán importante es que un adolescente sea el que le habla a otro adolescente? No, me imagino que esa comunicación es más efectiva, ¿no? Claro, definitivamente la consejería, el acompañamiento de los pares desde su propia experiencia, pero ya informados, te están brindando oportunidad de conocer nuevos ámbitos, ¿no? Justamente en relación a esto de los TikToks, de las cuñas radiales, va de la mano también con los estilos de aprendizaje, ¿no? Los jóvenes a veces son auditivos, lo que le entra por el oído se lo graban, ¿no? Lo que ven por los ojos también. Y hay otros que en el movimiento, en la kinestesia, van a guardar los mensajes. Y sí, es verdad, si es que uno les da la charla y no les da una dinámica o no les da la oportunidad que sean ellos los que resuelvan con sus aportaciones, no van a volver. Eso me ha pasado en los talleres de verano. Nosotros les dábamos casos, ellos discutían y hacían su plenario, ¿no? Y nosotros solamente dábamos 2 o 3 puntos claves para aclarar lo que de ellos salía, ¿no? Y además, al estar cerca de ellos, uno aprende también cuáles son los riesgos que los chicos están tomando, cuáles son los peligros a los que se están enfrentando, justamente porque la realidad cambia, ¿no? No siempre son los mismos. Chicos, ustedes cuéntenos un poco cómo fueron los talleres de producción de videos. A ver si me dan algunos tips, porque yo manejo pésimo en mis redes sociales. Bueno, al inicio se nos informó de cómo se iba a realizar cada video. Nos decían un tiempo y que debíamos crear un guión nosotros mismos. A ver si, Yadira, ¿me podrías apoyar? Sí.
Bien, primero nos daban como que ejemplos, nos enseñaban videos de cómo podíamos hacer estos videoblogs. Y bueno, nosotros a partir de aquello teníamos que crear un guión y nosotros mismos éramos los personajes. Entonces teníamos que recrear una problemática y nosotros poder brindar una solución. Entonces con los medios que teníamos entre nuestros compañeros nos apoyábamos y trabajábamos en colectivo para así poder crear un bonito material de trabajo. Interesante, porque con esto no solo se logra que los chicos se empoderen en temas de salud sexual, reproductiva, en temas contra la violencia de género, sino que además se les están dando herramientas que pueden aplicar en otros espacios de su vida, ¿no es cierto? Así es, como tú lo comentas. Y no solamente comunicábamos, sino que también nosotros éramos representantes de aquellos que no tenían ese espacio o tal vez esa oportunidad de poder comunicar a más. ¿Y la respuesta cómo fue? Increíble. Increíble. Sí. Se viralizaron, me imagino, más de uno. Obvio, famosos somos ahora. Ahora son famosos, aprendieron a actuar, a dirigir, a hacer videos. Imagínense qué lujo. Vamos a ir a una brevísima pausa y seguimos conversando sobre cómo se aterrizaron todos estos temas en acciones concretas. Además del empoderamiento adolescente que tenemos, consideramos que también es muy importante tener el apoyo de personal capacitado y los de salud y que se implementen también dentro de las instituciones educativas. Eso es lo interesante porque hace que los proyectos sean sostenibles. De nada sirve llegar a hacer una charla, una intervención, irse y que haz de cuenta que ese proyecto nunca existió. Justamente Voces al Poder ha implementado espacios de escucha, espacios de atención para que los chicos puedan tener continuidad en esta iniciativa. Así que empezamos preguntándole a nuestro querido amigo Willy que nos cuente sobre el espacio de escucha adolescente que se implementó en el colegio y cómo funciona. Esto salió como una necesidad cuando un estudiante tiene dudas, cuando un estudiante quiere consejo, llamémoslo asesoramiento, no encuentra la persona adecuada, idónea o que le brinde esa confianza. Como yo le decía, ¿no? Tengo mi enamorada, mi enamorado, me está pidiendo la prueba del amor. ¿A quién le consulto? ¿A mi papá? ¿A mi mamá? ¿A mi profesor? ¿A mi auxiliar? ¿A quién le consulto? Entonces, generalmente a veces no le consultas a nadie y tomas una decisión y a veces una mala decisión, o a veces le consulto a la amiga, al amigo experimentado y también no necesariamente es el mejor consejo. Este espacio surge por esa necesidad, ¿no? Porque a veces solo necesita ser escuchado y recibir una buena orientación. En estos espacios de escucha, son espacios creados especialmente para abordar no solo estos temas, sino diferentes temas que el estudiante necesite tal vez necesite que le den un consejo. Entonces, en estos espacios están la psicóloga que tiene el colegio, están personal del centro de salud, que vienen enfermeras, obstetras, psicólogas, diferente personal médico, y atienden a nuestros adolescentes en los horarios que ellos estén libres, para que sean abordados en diferentes temas. Y dentro de estos temas está lo del enamoramiento, depresión, cualquier tema que ellos crean conveniente. Como yo les decía, ¿no? Primero tienen que ganarse la confianza, van por unos temas y conforme van conversando, ya se van abriendo y van tocando otros temas, que es lo que a ellos les interesa. Nosotros tenemos el privilegio de contar con el convenio con el centro de salud y de tener a un psicólogo, pero no todos los colegios tienen este espacio, este convenio con los centros de salud. Y en los colegios son espacios de escucha. En otros países, además, en los colegios hay implementación donde se puede diagnosticar, entregar medicamentos. En el Perú no tenemos esa modalidad. Por eso la articulación con el centro de salud es fundamental. Sofía, cuéntanos un poco cómo del espacio de escucha se llega a la atención diferenciada en el centro de salud, ¿no? A través de el área de psicología, nosotros implementamos una hoja de referencia, ¿no? Entonces nos envían al estudiante indicando específicamente qué tipo de orientación necesita, requiere. Entonces se hace la coordinación en el centro materno para que el adolescente tenga la atención oportuna
y no tenga que estar pues por estos procesos engorrosos de sacar historia, esperar una cita. El adolescente acude al centro materno infantil ya, digamos, con una cita prevista, ¿no? Donde no solo va a recibir la orientación de repente de psicología, sino que se busca que se cumpla la atención integral, ¿no? Lo pasamos al área de nutrición, al área de salud sexual, pasa los 3 servicios al menos importantes para que él tenga una mejor noción de sus cuidados como adolescente, ¿no? Y me imagino, Sofía, que estas iniciativas sirven para articular espacios como la escuela y el centro de salud, porque a veces se duplican esfuerzos, a veces no hay coordinación y lo que se hace en un lado no se enteran en el otro. Esto me imagino que los involucra a ambos sectores, ¿no? Claro, hemos tenido varias reuniones con el director Willy, con la subdirectora Ana, con parte del equipo de la institución educativa para establecer incluso un plan de trabajo, ¿no? En este año ya hay varios objetivos que están en marcha. Qué interesante. Y yo quería preguntarte, Josué, ¿qué se siente saber que en tu escuela hay un espacio donde te escuchan? Bueno, se siente reconfortante, ya que así cuando algún compañero tiene un problema y me pide ayuda a mí, yo puedo ayudarlo a que se encuentre el espacio de escucha adolescente donde está la psicóloga Evelyn, que nos ayuda mucho realmente cuando algunas veces tienen problemas de ansiedad. Ahí la psicóloga le orienta y puede ayudarlo a relajarse y seguir con las actividades rutinarias que están en la escuela. Tenemos que tener en cuenta que la vida hoy día es complicada, y es complicada para los padres de familia que hoy día nos acompañan, y que las valoro la cantidad de madres y padres que han venido hoy día y están acá sentados, porque vamos a decirlo, la vida es dura y trabajan padre y madre, y a veces llegan a casa cansados después de trabajar, el chico ya está metido en la computadora o en el celular, no hay tiempo para conversar. Esas cosas ocurren. Es importante, me imagino, Yadira, saber que además de tu casa, tus padres, el colegio es un lugar seguro, ¿no? De escucha. Bueno, sí, no en todas las instituciones educativas, pero sí hay algunas que cuentan con el espacio diferenciado para adolescentes, y eso es muy bueno también, porque así también los ayuda a cómo orientarse. Uh-huh. Y me interesaba lo que contaba Josué. Ustedes al haberse convertido en líderes en sus propias instituciones educativas, muchas veces son el primer nivel de contacto para contarles un problema, sí. ¿no? Sí, ya que como nosotros a veces algunos tienen el miedo de hablarse a una persona mayor, a sus propios padres, deciden contarlo a un amigo, como nos seríamos nosotros mismos. Y al estar informados podemos ayudar a esa persona, mejorar la relación que tenemos entre los dos, y si necesitamos apoyo de alguien mayor, podemos ir los dos juntos, así se siente acompañado y que va a tener un apoyo sólido en quien podrá necesitar alguna vez ayuda. Me imagino, y además de ustedes sentirse seguros de que se pueden recostar en un profesional, ¿no es cierto? Porque un chico ayuda a otro chico hasta cierto punto, de ahí ya se necesita la participación de un profesional. Sofía, ¿cuáles son el problema más común con el que llegan los adolescentes? El tema de la depresión. La depresión. Sí, por los mismos cambios emocionales, el no sentirse escuchados. Lo que pasa es que los padres de repente también cometen el error de todavía darles un trato como niños, ¿no? No se dan cuenta que ya el juicio es diferente. Ellos ya sacan sus propias conclusiones. El no ser escuchados hace y se suma a la no aceptación de repente del grupo, ¿no? Entonces eso hace de que ellos empiecen a tener aislamiento, que baje el apetito. Entonces sí hay un cuadro en estadística de depresión alto, ¿no? E incluso en las redes se ve esto de la novedad del cutting, ¿no? Que ya no es novedad, porque casi la mayoría lo practica como si fuera gracia, ¿no? Y lo último fue como que el reto de tomar las pastillas de paracetamol. Entonces no se dan cuenta que poco a poco se están dejando llevar pues por prácticas inadecuadas para resolver sus problemas. Qué importante lo que dice Sofía, porque justamente una de las cosas que ponen en riesgo al chico es estar deprimido y querer pertenecer, porque ahí es cuando toma las peores decisiones, ¿no? Por tratar de pertenecer al grupo o por tratar de sentirse queridos, terminan
adoptando, profesor Willy, usted lo ha visto más de una vez, conductas riesgosas, ¿no? Sí, siempre la familia es importante en este tipo de casos. Ahora, yo lo que quiero rescatar, siempre hablamos de educación y salud de la mano, pero la verdad, como Estado no se promueve eso a veces. Entonces, gracias en este caso a las amigas de Flora, hemos logrado firmar convenios, pero como decimos, salud integral. No solo hablar de educación sexual, ¿no?, sino también salud integral, porque un alumno no aprende si no ve bien. Y a veces el padre ni cuenta se da. Un alumno puede tener problemas al caminar y el padre ni cuenta se da. Entonces, gracias a este convenio, viene el personal de salud y evalúa a nuestros estudiantes. Por eso yo digo, nuestro colegio es privilegiado porque tenemos este convenio, hacemos campañas médicas dirigidas principalmente a nuestros estudiantes, pero abierto a la comunidad. Entonces, en estos espacios aprovechamos nosotros porque conseguir una cita por el CIS es casi imposible. Y un padre se desanima. Saca cita por el celular, de acá creo a un mes, no sé, y hasta ahí ya se olvidó. En cambio, gracias al convenio que tenemos es más rápido. Esto debería replicarse en el resto de escuelas porque es una experiencia que favorece a nuestros estudiantes y en eso siempre hay que pensar. Y además en estar chequeando a los chicos, tanto en el centro de escucha como en la atención diferenciada, el tener espacios específicos para ellos, lo que tienen, me imagino que es el objetivo, es sobre todo una función preventiva, ¿no es cierto? Hacer que el muchacho no cometa el error, que no te lo lleven cuando ya la chica está embarazada o el chico ya tomó conductas de riesgo, sino justamente el poder prevenir. Ya estamos por allá al final de esta simpaticísima conversación, pero nos vemos en el siguiente bloque. Ya regresamos. Lo que demuestra el trabajo de Voces al Poder es que esto debe continuar, porque bien José y yo estamos en quinto de secundaria, como que vamos a terminar. Es por ello que cada año vamos incluyendo a más adolescentes para que así más se puedan ir sumando. Son épocas complicadas para las que vivimos en nuestro país. Hay gente que no quiere ni siquiera oír hablar del tema y eso lo único que va a hacer es repercutir negativamente en la vida de chicos que recién comienzan a vivir plenamente. Yo estoy segura que este proyecto implementado en un número determinado de colegios va a tener y debe tener la respuesta para que se vaya implementando y que todos los adolescentes del Perú tengan la suerte de contar con este tipo de asesorías. Me gustaría, Josué, que nos contaras qué ha significado para ti formar parte de Voces al Poder. Al inicio no le había tomado tanta importancia, porque yo lo iba como como un pasatiempo, para no estar en casa y no estar con mi celular todo el día. Y cuando entré a Voces, estuve con un amigo realmente al fondo haciendo chacota, riéndome, pero poco a poco una de psicología le llamó atención sobre la información que yo tenía un poco conocimiento, pero era preciso. Cuando me dijo que si quería participar más, yo acepté, viendo que me estaba interesando más y más, y poco a poco fui construyéndome como persona y ayudando a mis compañeros cuando necesitaban problemas o cuando necesitaban hablar. Interesante cómo Josué se va incorporando en algo que al comienzo no le prestaba mucha atención. ¿Y tu experiencia, Yadira? Fue casi la misma. Al principio, fui por curiosidad y nunca pensé que me llegaría a gustar demasiado ni involucrarme tanto en estos temas. Uh-huh. ¿Qué ha pasado en el centro educativo después de esa experiencia? ¿Qué ha cambiado, Willy? Primero se ha formado un grupo que yo digo, no siempre es reducido, un grupo pequeño de líderes a quienes el resto de sus compañeros miran, admiran y nos preguntan, ¿y cómo hago para pertenecer, ¿no?, a ese grupo? Entonces es importante porque ellos transmiten seguridad cuando conversan de temas relacionados a los derechos sexuales reproductivos, sobre la violencia, sobre el embarazo. Cuando hablan de esos temas, ellos lo ven, pues, ¿no? ¡Wow!, ¿no? Yo quiero ser igual, pero no solo es el conocimiento, como les digo, también el poder de convencimiento, de decisión, la parte de líderes, ¿no? La parte de que son líderes. Entonces, son pocos los estudiantes, pero algo estamos haciendo. Esto tiene que ir creciendo. Cuando venía acá y decía, ¿y por qué estoy acá?
¿no? ¿Por qué estoy acá? ¿O por qué estamos acá? No, todos, ¿no? ¿Por qué estamos acá? Sabemos que hay una problemática, sabemos que hay muchos temas por debatir, pero justo ahí yo decía y quería contar un poco un cuentito así chiquito de lo que es el colibrí, la hazaña del colibrí. Dice que se estaba quemando un bosque. Entonces, ¿qué hacen los animales? Se escapan, ¿no? Se escapan. Y había un colibrí que iba, venía. Y un tigre le dice, estás loco, ¿no? ¿Qué haces? Te vas a quemar, te vas a morir. Y el colibrí le dice, voy al río, cojo agua y voy al bosque. Voy al río, cojo... Y el tigre, ¿y tú crees que vas a apagar ese incendio? No, pero yo estoy haciendo mi parte. Y creo que si cada uno de nosotros hiciera esa partecita desde donde estamos, no es que como padre de familia, como estudiante, periodista, yo como autoridad de colegio, hiciéramos nuestra parte, este mundo cambiaría. Y no me refiero solo a estos temas generales. Qué inspiradoras tus palabras, Willy, realmente. Qué importante hacer nuestra parte. Sofía, me gustaría, como parte del cierre, ¿qué le dirías a esos padres que no quieren ni siquiera escuchar hablar del tema? Que creen que si hablan con su hijo o que si en el colegio se tocan los temas de salud reproductiva, de educación sexual integral, lo que va a pasar es que los chicos van a salir corriendo y van a tener relaciones a toda velocidad en la esquina. O sea, hay esa idea de que si se habla del tema lo promueves. ¿Qué les dirías? Nuestra preocupación básicamente es la prevención, ¿no? Y la prevención inicia con prácticas de buena comunicación, respeto, ¿no? Entonces es importante que los padres se tomen el tiempo de escuchar a sus hijos, de escuchar, no juzgar, de darle alternativas, que ellos mismos busquen soluciones y que si se equivocan cuenten con el apoyo de los papás, no con el yo te lo dije, ya ves lo que pasa, sino con el ya aprendiste, ahora tienes que mejorar, ahora tienes que cambiar, ¿no? El compromiso en el primer nivel de atención en el que nosotros nos encontramos definitivamente va para la promoción y la prevención de la salud. Muy bien, Sofía, muchísimas gracias. Qué importante. Hemos visto entonces cómo un programa se articula. Se articula primero escuchando a los adolescentes, luego involucrando a todo el aparato escolar y después involucrando al sector salud, con lo cual se logra tejer una red que sostiene y protege a los chicos. Eso, yo mi máxima felicitación a todos los que participan en este programa, que ojalá se replicara en todas las escuelas del Perú, que sería un sueño hecho realidad, ¿para qué? Para que los adolescentes estén protegidos, cuidados, escuchados. Y bueno, muchas gracias a todos por haber estado en esta conversa, y también sabemos que gracias al proyecto de Voces al Poder se construye el futuro con libertad, igualdad y libre de violencias, y que nuestras voces nunca se apagan y que la agenda sigue en pie. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Un aplauso por fuerte. Gracias, Josué, Sofía, Willy. Muchas gracias.